Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante relacionado con la lección que vimos en la clase pasada. Me estoy refiriendo a una función importante que cumplen estas células, nuestras amigas las plaquetas, y es la coagulación o también llamada hemostasia. La coagulación, en términos generales, se va a dar en tres fases. Pero antes de hablar de las fases, recordemos que las plaquetas son como los vigilantes de los vasos sanguíneos. Ven que existe una lesión en el endotelio vascular e inmediatamente buscan la reparación. Entonces, en esta primera fase, o también llamada la fase 1, es llamada la fase de adhesión de plaquetas al subendotelio de un vaso sanguíneo dañado. Y justamente lo podemos ver aquí. Tenemos la plaqueta, este es el endotelio, y hay una disrupción. Entonces las plaquetas van a empezar a adherirse aquí. ¿Qué sucede? Que la plaqueta, una vez que se adhiere al endotelio o a esta zona del subendotelio dañado, se va a activar. Esta activación hace que la plaqueta libere una serie de sustancias, donde tenemos al tromboxano A2, ADP, calcio y también serotonina. La serotonina es un potente vasoconstrictor. El ADP va a atraer más plaquetas para que haya una mayor adhesión. El tromboxano también funciona como vasoconstrictor y el calcio que interviene en la cascada de la coagulación. El factor tisular, que es otra sustancia liberada por el endotelio, se va a unir al factor 7A, el cual a su vez estos dos juntos van a activar al factor 10, ¿no? Entrando a la vía común. Luego el endotelio libera endotelinas y estas endotelinas tienen una función de contracción de músculo liso, proliferación de células endoteliales, así como proliferación de fibroblastos. Y otra cosa importante que tenemos que recordar aquí es que el factor de von Willebrand se asocia al receptor GP1B de la plaqueta, lo cual va a reforzar aún más la unión de las plaquetas al colágeno. Luego la fase 2 es la fase de agregación de plaquetas para formar el tapón hemostático. Entonces, como vemos aquí, el fibrinógeno es una proteína que está circulando libre en el plasma. Este se va a unir a algunos receptores que tienen las plaquetas, como receptores de integrina, y va a conectar a las plaquetas. Luego la trombina va a escindir el fibrinógeno y lo va a transformar en monómeros de fibrina, ¿no? Como ustedes lo pueden observar aquí. Y estos monómeros de fibrina se unen por el factor número 12, o perdón, por el factor 13, que es lo que va a permitir el entrecruzamiento de los monómeros. Las plaquetas y la fibrina forman el tapón hemostático. Entonces recuerden, acá cuando ya este fibrinógeno ha sido escindido en pequeños dímeros, el factor 13 es el que ayuda al entrecruzamiento. Acá dice factor 12, pero no, hay una corrección, es el factor 13, y va a favorecer que se forme toda esta red. Entonces esta red de fibrina más las plaquetas forman el tapón hemostático. Luego viene la fase 3. En esta fase, también llamada la actividad procoagulante de las plaquetas, va a concluir con la eliminación del coágulo de fibrina. Entonces este coágulo no va a durar de por vida. El plasminógeno que está libre en el plasma, por intermedio del activador tisular del plasminógeno sintetizado por el endotelio, lo va a convertir en plasmina. La plasmina disuelve el coágulo, ya que la plasmina va a liberar estas uniones entre la fibrina y por lo tanto se va a liberar, ¿ya? Entonces, así en términos generales cómo se da. Pero acá hay algo interesante porque siempre es motivo de confusión, es motivo de, qué sé yo, de presentación de temas, de preguntas, incluso de dificultad para comprenderlo. Y me estoy refiriendo a la cascada de la coagulación. O sea, la cascada de la coagulación no es un hecho distinto a lo que acabo de mencionarles. Lo que acabo de mencionarles
es, por así decir, la parte estructural, donde nosotros vemos a la plaqueta, cómo es que ésta se interrelaciona con el vaso sanguíneo dañado, cómo va a formar este tapón hemostático para detener la hemorragia, ¿no? Y como he visto por ahí o he mencionado, existen algunos factores que van interviniendo. Ahora, estos factores pues intervienen en todo momento, se van a ir activando como una cascada, como una cadena de naipes que derrumbas uno y todos se van derrumbando así, sin parar, hasta que llegue finalmente a la activación final del factor 10, que es el factor común, lo cual va a favorecer pues este coágulo sanguíneo, y luego termina con la eliminación del mismo coágulo. No es un proceso autorregulable. Bueno, las características de la cascada de la coagulación es que, como les menciono, son proteasas, ¿no? O sea, son enzimas precursoras inactivas que se van a activar por proteólisis. Existen dos, la vía intrínseca, la vía extrínseca, que van a converger en una vía común en el factor 10 activado. Ahora, una característica importante para diferenciar por qué extrínseca y por qué intrínseca. Extrínseca significa algo de afuera, es un daño en el exterior del vaso sanguíneo, lo cual va a permitir la liberación del factor tisular. Esta vía es de comienzo rápida, ¿no? Trata de contener la hemorragia rápidamente porque es un daño externo. Mientras que la vía intrínseca se deben a daños a los componentes de la sangre de la pared del vaso sanguíneo e inicia con más lentitud. ¿Cómo se activa? Debido al factor 12 que está circulando, o también llamado factor de Hagemann, que entra en contacto con el colágeno subendotelial. Entonces, imaginemos acá tenemos la cascada, la vía intrínseca se inicia dentro del vaso. El factor 12 va a, o también llamado factor de Hagemann, se va a activar por intermedio del cininógeno y calicreína en la zona de la herida. Se activa el factor 12, este factor 12A activa el factor 11, ¿no? Queda factor 11 activado, este factor 11 activa el factor 9, va a formar el factor 9 activado. El factor 8, que es el también denominado el factor antihemofilia, que circula en la sangre unido de forma estrecha al factor de von Willebrand. Solo para recordar que la carencia de este factor 8 que tenemos aquí en la hemofilia inhibe la conclusión de esta vía intrínseca y la activación de la vía final, ¿no? Por eso es que se ocurren las hemorragias, ya que no hay este factor, por lo tanto no se da este paso final de que el factor 8 se asocie, ¿no? También llamado como un cofactor al factor 9 activado, para que finalmente activen al factor 10 por intermedio de la vía intrínseca, ¿no? Es interesante esta parte. Ahora, por otro lado, la vía extrínseca empieza con la lesión de un vaso, ¿no? Este vaso dañado va a activar al factor 7. El factor 7 se va a activar. El factor 7 se une, digamos, al factor tisular, como ya lo había comentado, más el calcio, que es otra de las sustancias liberadas por las plaquetas para activar al factor 10, ¿no? O sea, la vía extrínseca es más cortita y por lo tanto es más rápida, ¿no? Mientras que la vía intrínseca es más lenta. Y por ambos lados va a activar al factor 10. Ahora, aprender esto de repente al inicio es un poco tedioso porque es como un juego de números, ¿no? 12, 11, 9, 8 y llega a la vía 10, y por el otro lado solamente 7, factor tisular y 10. Cada uno puede hacer su propia mnemotecnia. Si ustedes revisan otros videos, lecciones, resúmenes, apuntes, hay muchas personas que han creado mnemotecnias para aprender estas vías de memoria, pero más que aprenderlo de memoria, lo importante es obtener el análisis. Ahora, no les digo que no lo hagan, pueden hacerlo. Cada uno es libre
de inventarlo. Yo tengo la mía, que de repente no les puedo ayudar mucho a ustedes, pero por eso yo les invito a que ustedes lo hagan por su cuenta, para que de esa manera pues se entienda mejor y puedan profundizar más en el tema y este concepto sea mejor entendido por más largo tiempo, digámoslo así. Bueno, continuamos con la vía 10, ¿no? Lo tenemos acá por otro lado, ya hicieron convergencia ambas vías. Ahora, el factor 5, que es una proteína estimuladora presente en las plaquetas y en el plasma, se activa y va a transformarse el factor 5 activado, el cual se une al factor 10, y este factor 10 asociado al factor 10 activado, al factor 5, van a actuar como una enzima sobre la protrombina para dar lugar a la trombina, ¿no? La protrombina, como solo para agregar, es una proteína sintetizada por los hepatocitos, ¿no? Por un proceso regulado por la vitamina K. Ahora, la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, que ya lo habíamos visto hace un momento cuando vimos la parte estructural de la cascada de la coagulación. Esta trombina actúa sobre el fibrinógeno para que transforme en monómeros de fibrina, escinda muchos fragmentitos del fibrinógeno. Ahora existe algo acá importante, una sustancia llamada la antitrombina 3, una proteína. Esta proteína va a inactivar a la trombina a través de la formación de un complejo entre ambas, ¿no? Es algo importantísimo. Como aplicación clínica, la heparina ejerce una acción anticoagulante al estabilizar los factores de coagulación controlados por la antitrombina. Entonces la heparina, como es un anticoagulante, va a actuar acá, ¿cierto?, a nivel de la antitrombina, y por lo tanto pues va a permitir o va a inhibir este paso. Aquí va a quedar. Luego, cuando ya la fibrina queda en péptidos, va a formar el coágulo de fibrina, ¿no?, asociado a las plaquetas. Pero recuerden acá algo interesante, que este proceso es autorregulable, ya que el plasminógeno que está en el plasma es activado por el activador tisular del plasminógeno, el cual lo convierte en plasmina. La plasmina disuelve el coágulo, ¿no? Y finalmente queda allí, ya no va a, digamos, se disuelve el coágulo y bueno, termina esta cascada de la coagulación. Ahora, como vemos, estos procesos no son independientes, van a converger de una u otra forma. La primera manera que les presenté, el proceso de la coagulación en 3 etapas, es de una manera estructural, y esta parte ya es algo más molecular, como para entender cómo se van presentando estos procesos, ¿no? Tanto vía intrínseca, extrínseca, convergen en una vía común, y cuya finalidad es formar los péptidos de fibrina, para que esa red de fibrina, para que estabilice, digamos, este tapón hemostático, o forme este tapón hemostático, ¿ya? Espero que haber sido lo más claro posible, entendible posible. Este es un esquema. Ustedes pueden encontrar muchos esquemas de esta cascada de la coagulación. También, como les digo, los invito a que ustedes revisen, hagan su propio resumen, hagan su propia mnemotecnia para que lo puedan aprender. Pero lo más importante es que se comprenda, que se entienda, porque si no va a ser como un mero aprendizaje memorístico que lo van a olvidar muy rápido, ¿ya? Bueno amigos, entonces esto ha sido todo por este video. Gracias por su gentil atención, un fuerte abrazo. Los invito a suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video para hablar sobre otro tema importantísimo de la histología. Me refiero a la hematopoiesis. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao.